Muy bien, continuamos con el problema número 3. Dice así, un prisma de roble cuya densidad es de 810 kilogramos sobre metro cúbico, de 9 centímetros por 10 centímetros por 6 centímetros, se introduce en agua. ¿Cuál es el volumen de madera de roble sumergido en el agua? Lo vamos a investigar. Muy bien, entonces continuamos con el problema número 3. Ahora se trata de un prisma de madera de roble que está parcialmente sumergido en un líquido. Entonces, de hecho es agua, ¿no? Ahí dice que es agua, está parcialmente sumergido en agua, recordando que la densidad del agua pues son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por si lo ocupamos. Bien, entonces, la densidad del roble también lo maneja el problema, son 810 kilogramos sobre metro cúbico y está flotando en el agua. Y nos dan las dimensiones del bloque. Y aquí hay una pregunta nada más. Calcular el volumen, el volumen de madera sumergido dentro del agua con esa información. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar a resolver el problema? Pues nada más recordando, tenemos que recordar que cuando un cuerpo flota en un líquido, es un cuerpo que está en equilibrio. O sea, no se está hundiendo, ¿verdad? Está flotando, está en equilibrio. ¿Qué fuerzas son las que están actuando en el problema? Pues es el peso del bloque y el empuje, ¿no? Entonces el empuje está equilibrado con el peso del bloque. Así que por aquí vamos a nosotros atacar el problema. Aquí como está en equilibrio, entonces estamos hablando que el empuje menos el peso está en equilibrio, es decir, la suma de las fuerzas es cero. Siempre que esté un objeto en equilibrio, la suma de todas las fuerzas nos debe dar cero, como hicimos en el problema anterior. Nada más hay dos fuerzas, así que empuje hacia arriba, pues se suma y el otro se resta porque va para abajo. Entonces, eso debe ser cero, por lo tanto, el empuje es igual al peso, ¿verdad? Porque este pasa sumando del otro lado. Son dos fuerzas y están equilibradas, entonces son de sentido contrario, pues entonces son iguales. Bueno, desde ahí vamos a poder resolver el problema. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos bueno, de hecho la pregunta, partiendo de ahí, es calcular el volumen del bloque sumergido. ¿Dónde obtenemos este dato? ¿En qué fórmula? Pues en cualquiera de estas, ¿no? No aparece en ninguna otra fórmula el volumen sumergido. Entonces vamos a usar la segunda, ¿verdad? Porque estamos manejando las densidades. Entonces nos conviene usar la segunda, que está en función de las densidades. Entonces tenemos que empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Qué ocupamos entonces? Pues ocupamos despejar esta formulita, nos quedaría empuje y abajo quedaría el producto de densidad por gravedad. Es decir, estos dos que están multiplicando pasan dividiendo al otro lado y ahí está la solución del problema. Esta es la solución del problema. ¿Qué ocupamos? Empuje. No lo tenemos. Pero sí la densidad del líquido sí, vale 1000 kilogramos por metro cúbico porque es agua, el G vale 9,8. Pero ocupamos saber el empuje. Pero por otra parte sabemos aquí que el empuje es igual al peso, ¿va? Entonces, al peso del bloque. ¿Cómo le hago para calcular el peso del bloque? Pues así, ¿verdad? De esta manera voy a calcular el peso del bloque. Densidad por gravedad por volumen. Y el volumen, pues es lado por lado por lado. 0.09 metros por 0.1 metro por 0.06 metros. Y obtenemos el volumen. Ahí está. Muy bien, entonces habíamos quedado que para encontrar el volumen sumergido, pues la formulita ya la tenemos despejadita, ocupamos nomás el empuje. Pero pues el empuje, pues no lo tenemos, pero
pero como se trata de un cuerpo flotando, entonces tenemos que el empuje está equilibrado con el peso del bloque, ¿verdad? El empuje realmente está equilibrado con lo que pesa el bloque de madera. Entonces, son dos fuerzas nada más las que actúan, que es el peso y el empuje. Entonces, aplicando la condición de equilibrio, tenemos que el empuje pues necesariamente tiene que ser igual que el peso, ¿verdad? Están equilibrados. Entonces, el peso se puede calcular como, pues así. ¿Qué necesito? O sea, así. ¿Qué necesito? La densidad del bloque de la madera de roble, ¿verdad? Por G por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? Pues 0.9 por 0.1 por 0.6. Acuérdense que es lado por lado por lado, porque es un prisma, ¿no? Entonces nos da esta cantidad. Multiplicada por la densidad del roble. eh, aquí falta por 9.8. Permítame tantito. Muy bien, entonces el volumen sumergido. Y lo vamos a obtener así. Entonces el empuje es igual al peso. Y el peso es densidad del roble por la gravedad, por el volumen. Y tenemos esto que nos dio a 4 newtons. Entonces ahora sí ya podemos decir que si nosotros dividimos esos 4 newtons, que es lo que vale el empuje, entre lo que resulte de los 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿Por qué 1000 kilogramos sobre el metro cúbico? Porque es la densidad del líquido. Acuérdense que esto es agua. Por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y eso es el volumen sumergido. Entonces, tenemos 4 newtons entre 9800, que es lo que tenemos, lo que nos queda abajo, newton sobre metro cúbico. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton, así que es newton sobre metro cúbico. Finalmente, tenemos que el volumen sumergido nos dio 4.08 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Muy bien, muchachos, recordando, acuérdense que la fórmula de peso es la misma fórmula de empuje. De hecho, de origen así es, recordando que empuje es lo que pesa el líquido desalojado. Entonces, esta fórmula la dedujimos con estas, acuérdense bien. Así que si a mí me piden, me dan la densidad del objeto, yo puedo calcular el peso siempre usando esa fórmula. ¿Qué necesito? Pues el volumen, si me dan las dimensiones y la densidad, pues el volumen y la densidad. Y con eso yo puedo calcular el peso. Bueno, entonces, si a mí me piden, en este problema me pedían volumen sumergido, por ahí tengo que empezar. Y nada más aparece en una sola fórmula, aquí. Así que yo agarré esta formulita y la despejé. Una vez que ya la tengo, ahora sí busco los datos que requiero. ¿Cuáles datos requiero? Pues la densidad que sí tengo, la gravedad que sí tengo y el empuje que no lo tengo. Pero, por otra parte, siempre que se trate de un cuerpo que esté en equilibrio, que esté flotando, en este caso está en equilibrio, porque está flotando, pues aquí tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas están actuando, pues nada más el peso y el empuje porque está flotando. Así que aplicando la condición de equilibrio tenemos que la sumatoria debe ser cero, o sea, la suma de las dos debe ser cero, uno positivo y el otro negativo, por eso en sentido contrario. De ahí se deduce que el empuje es igual al peso. El empuje es lo que necesito aquí, ¿verdad? Como es igual al peso, pues calculo el peso. ¿Cómo? Pues con la formulita que ya no. La densidad del bloque de madera por la G por el volumen. ¿Qué volumen? 0.09 por 0.1 por 0.06. Lado por lado por lado, ya lo tengo. Ahora sí, pesa 4 newtons. Como es igual, el empuje y el peso es igual, entonces el empuje vale 4 newtons. Y aquí sería la densidad del líquido, que es el agua 1000 por 9.8, son 9800. Lo dividimos y ya tenemos el volumen sumergido.
Muy bien, ahora tenemos el cuarto problema. Se trata de un cubo de plástico de 8 centímetros de arista. Flota en el agua con 2/3 de su volumen sumergido. Y tenemos dos preguntas a resolver. La primera es, ¿cuál es la densidad del cubo de plástico? E inciso B, ¿cuál es el peso del cubo? Muy bien, muchachos, continuamos con el problema número 4. Ahora tenemos un cubo que tiene 8 centímetros de arista, es de plástico y también está flotando. Si está flotando, significa entonces que vamos a poder hacer el mismo procedimiento del problema anterior, es decir, que la suma de las dos fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Porque se trata de un cuerpo en equilibrio. Entonces, el empuje apunta hacia arriba, por lo tanto el empuje lo sumamos y el peso lo restamos porque viene para abajo. Entonces la suma algebraica de los dos debe ser cero. Así que el peso pasa al otro lado y tenemos esto, lo mismo que el problema anterior. Un cuerpo flotando siempre va a tener esto, ¿no? Entonces el empuje es igual al peso. Y la densidad del agua vale 1000. Bueno, pero la pregunta de este problema es, la pregunta del inciso A es, ¿cuál es la densidad del cubo? ¿De dónde vamos a obtener la densidad del cubo? Pues de aquí no, ¿verdad? Porque esta es la densidad del líquido. Entonces tiene que ser de aquí, del peso del cubo. De ahí vamos a poder obtener la densidad del cubo. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedaría peso entre G por V. O sea, tanto la G y la V están multiplicando, pasarían de este lado dividiendo. Entonces, para calcular la densidad del cubo, esa es la fórmula. Así queda. Necesito el volumen del cubo, que sí se puede calcular, ¿verdad? Y necesito la G, que vale 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y necesito el peso. Obviamente no lo puedo calcular porque de hecho esa es la fórmula del peso. Necesito averiguar el peso. ¿Cómo lo vamos a averiguar? De esta manera. Como el peso y empuje son iguales para estos problemas de flotación, el peso y el empuje son iguales, entonces están equilibrados, así que habría que calcular el empuje. El empuje habría que calcularlo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Con esta formulita. Con la densidad del agua, 9.8 de la gravedad, y el volumen sumergido, que dice que son 2/3 del volumen del cubo. Bueno, antes que eso tenemos que saber cuánto vale el volumen del cubo. Y aquí tenemos que el volumen del cubo, y aquí lo voy a poner, es lado, es decir, los 8 centímetros convertidos a metros, elevado al cubo. Recordando que aquí es 0.08 metros. Y ese es el volumen del cubo, el que vamos a obtener ahí. .12 por 10 a la más 4. Metros cúbicos. Ese es el volumen del cubo. El volumen total del cubo. Muy bien, entonces, como el empuje es igual al peso, calculemos el empuje. El empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Este volumen sumergido. El problema dice que son 2/3. Dice que el volumen sumergido son 2/3 del volumen total. Así lo dice el problema, no lo digo yo, ¿eh? Son 2/3 del volumen total. Así que el volumen sumergido son 2/3 de 5.12 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Estamos hablando de que el volumen sumergido. Muy bien, entonces ahora el empuje lo calculamos directo. Entonces la densidad del agua por 9.8
por la parte sumergida, que son 2/3 del volumen total, ¿verdad? Previamente lo habíamos calculado el volumen total. Así que esa parte sumergida, que son los 2/3 del total, nos da 3.41 por 10 a la menos 4. Es decir, 5.12 por 10 a la menos 4 por 2, el resultado entre 3 nos da eso. Ahora, si ese volumen sumergido por G y por la densidad del agua, nos queda 3.34 newtons. Es el empuje. ¿Para qué lo queríamos el empuje? Pues porque como es igual al peso, y lo que ocupamos realmente aquí es el peso, ¿verdad? Pero como es igual al empuje, pues entonces nos va a quedar de esta manera. Y el peso pues va a ser 3.34 newtons. Y abajo sería el 9.8 de la aceleración de la gravedad por el volumen del prisma. El volumen total pues 5.12 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Así que eso nos va a quedar tanto como lo voy a hacer directo. Muy bien, retomando el tema. Ahora sí tenemos la densidad. Vamos a dividir el peso entre el producto de la gravedad por el volumen. Entonces, el peso, que es igual al empuje, ya lo hemos dicho acá. Entonces vale 3.34, ¿va? Lo mismo que el empuje, pues. Entre 9.8 por 5.12 por 10 a la menos 4 nos da 5.076 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Metro por metro cúbico, pues metro cuarto, ¿no? Y abajo segundos cuadrados. Y arriba tenemos newtons, que son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Lo puse así porque como yo ya sé en qué unidades me debe de dar las densidades. ¿Se acuerdan que son kilogramos sobre metro cúbico? Bueno, aquí aplicando la ley de la tortilla para dividir fracciones, pues el producto de los extremos lo tenemos aquí arriba, kilogramo metro segundo cuadrado, y el producto de los medios metro cuarto segundo cuadrado. Se eliminan los segundos cuadrados y nos quedan kilogramos y metros arriba y abajo metros cuartos, así que el metro de arriba se elimina con uno de los 4 de abajo, quedarán metros cúbicos. Y finalmente llegamos a ese resultado.